Oremos por nuestros hermanos. La lectura bíblica para este día la encontramos en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, los versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Cuando vemos un hermano en pecado, Juan nos dice que lo primero que debemos hacer es orar por esa persona. Con mucha frecuencia, lo último que hacemos es orar, o muy pocas veces lo hacemos cuando nuestro hermano está pasando por dificultades. Dios prometió bendecir la oración hecha por un hermano en pecado, o sea, cuando oramos por ese hermano que está en pecado. Tal vez dichas oraciones tengan un poder especial delante de Dios porque son oraciones que llevan a cabo el mandamiento de amar a los hermanos. En este punto se nos presenta un problema difícil de entender cuando Juan habla del pecado de muerte. Si notamos bien, está hablando en el contexto de hermanos. Dice, si un hermano, hermanos en Cristo. Por tanto, es erróneo pensar que se refiere a un pecado que lleve a la muerte espiritual. Este es un concepto complicado, pero tenemos un ejemplo de ello en 1 Corintios 11:27, donde Pablo dice que entre los cristianos en Corinto, debido a su conducta vergonzosa, durante la cena del Señor, algunos habían muerto. Dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta muerte no vino como un juicio de condenación, sino como una corrección. Mas siendo juzgados, dice la Biblia, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. 1 Corintios 11:32. Sin embargo, ciertamente es presuntuoso pensar de esta manera en el caso de una muerte prematura de un creyente. Nuestra vida está en las manos de Dios, y si Él decide llamar a alguno de sus hijos al hogar, pues que así sea. Es una decisión de Dios. Por otro lado, Juan nos hace pensar que cuando un cristiano es corregido en relación con pecado de muerte, ya no tiene caso orar por su restauración. La situación está completamente en las manos de Dios. Cuando estemos en el cielo, Dios nos va a aclarar muchas de estas situaciones que no logramos entender a cabalidad. Así que no se preocupe por eso. Las peticiones de oración para este día, que siempre estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Que no nos cansemos de orar los unos por los otros. Que seamos capaces, por el poder de Dios, de evitar todo tipo de pecado. Y oremos por el liderazgo de la iglesia, por sabiduría de parte de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga.